Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Frías con un portafolio global de alto perfil nuevamente y en esta ocasión les quiero hablar de un tema que interesa a la región, porque sí hay dinero pese a la pandemia para empresas en América Latina y el Caribe, pese a lo que muchos pueden creer, no se ha destruido el interés de los inversionistas, aunque hablemos de colapsos económicos, porque están buscando oportunidades en empresas latinoamericanas y en distintos países y distintos sectores. Quien sabe de estas tendencias, y yo le agradezco porque hace tiempo que no la veía, es mi invitada, Kate Ambrose, quien es hoy presidenta ejecutiva y miembro del directorio de EMPEA. Esta es una asociación global de capital privado que está enfocada en mercados emergentes y dentro de esta organización está LAFCA, que Kate Ambrose presidió también, que es la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo. Kate, me da enorme gusto saludarte. Si quieres describir algo más sobre EMPEA o LAFCA. Sí, gracias, Gaby. Qué gusto estar contigo otra vez. Pues nada, hace exactamente un año asumí este nuevo puesto en EMPEA, que es una organización que agrupa inversores a nivel global, entonces abarcando Asia, África, Medio Oriente, India, la América Latina y centro y este de Europa. Ahí tenemos una colaboración muy estrecha, integrada con LAFCA, pero tengo ahora la oportunidad de ver mercados globales. Lo que es fascinante, estoy pasando mucho tiempo en Asia. Y uno de los puntos interesantes es ver las tendencias globales de qué tipo de empresas y qué tipo de actividades están atrayendo el capital y ver cómo eso se compara en los diferentes mercados. A la misma vez se ven muchos flujos de capital entre mercados, entonces el capital asiático yendo a América Latina y el interés de otras áreas geográficas en la región como América Latina. ¿Y qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo se separó, digamos, el mundo y la región por lo que pasaba por la pandemia? Ya, bueno, como todos sabemos, me imagino que se ha hablado mucho, América Latina tenía un cierto lag, ¿no? Estaba detrás de la ola. China empezó y de hecho China ha tenido una recuperación más pronto y ahora está en periodo que se están abriendo y empieza a tener crecimiento económico otra vez, mientras América Latina está detrás y pasando tal vez unas épocas más difíciles, ¿no? Sigue habiendo muchísima incertidumbre sobre lo que viene de futuro. Los inversores no tienen bola de cristal más que nadie, otros grupos, ¿no? Para saber lo que viene en el futuro, pero la mayoría están planeando que esto va para largo, ¿no? Y evidentemente esto ha tenido un impacto en las inversiones en América Latina. ¿Qué tipo de impacto? Porque el interés está, la región se ha caracterizado por tener clase media que estaba pujante, por tener bono demográfico, jóvenes, por tener muchísimas empresas que son familiares y quizá ahí también hay un enorme interés. ¿Qué me dices? ¿Qué cambió? Sí. Bueno, el problema para los inversores es lo que buscan los inversores de capital privado en concreto, invierten a largo plazo, ¿no? Siempre tenemos que recordar que estos no son inversores que están especulando con divisas, especulando en mercados públicos, sino que están apostando por sectores, por empresas, por emprendedores a un periodo de 5 o 10 años o incluso más, ¿no? Entonces, efectivamente, esos fundamentales siguen en lugar en América Latina, pero la pandemia ha tenido un impacto enorme en muchos sectores como aerolíneas, como hemos visto, todo lo que es viajes y turismo, consumo en muchos sectores, todo lo que es eventos y actividades. Entonces, los inversores están interesados en seguir activos y para ciertos tipos de inversiones nunca hay mejor momento, ¿no? Que cuando hay dificultades puede haber nuevas oportunidades, pero la disciplina sobre en qué invertir llega a ser absolutamente primordial. No hay una ola de crecimiento, es un momento en que hay que saber qué sectores y qué empresas van a sobrevivir para el futuro y cuáles no. Y obviamente que se entendería, como se ha visto reflejado en las bolsas, que las grandes oportunidades están marcadas por la presencia de tecnología. ¿Ocurre lo mismo en la región? Sí, efectivamente, tenemos los datos del ACA de la primera mitad del año pasado. Bajaron las inversiones de manera bastante importante en este periodo de incertidumbre donde los inversores están intentando decidir dónde poner el dinero. Fueron 3,6 mil millones de dólares invertidos en la primera mitad del año.
Y mucho de eso fue para inversiones de tecnología y startups, ¿no? Que están en sectores como fintech, healthtech, edtech, todo lo que es el e-commerce, ¿no? Que se ha empujado muchísimo, igual como en otros mercados, con la falta de poder consumir en directo o en persona. Esos sectores han llegado a ser muy, muy interesantes. Entonces, si bien se ha parado un poco la actividad en la primera mitad del año, donde se ve más actividad es en todo lo que se refiere a tecnología. ¿En qué países en particular, Kate? Bueno, lo que casi haría más es un poco por los sectores, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la necesidad de empresas latinoamericanas de capital ahora mismo, o sea, el capital de trabajo que falta para muchas empresas, igual como individuos, el consumo, ¿no? Hay todo el área de fintech que se está llegando a ser mucho más activo. El fintech ya tenía mucha actividad. Durante los últimos 5 años hemos visto unicornios y listados en bolsa a varias empresas de fintech, pero ahora se está girando hacia préstamos de deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mercado mexicano tenemos los ejemplos de Confío y Credijusto, que son dos fintech que prestan específicamente a los pymes, ¿no? Tienen productos que crean capital de trabajo y hemos visto inversores internacionales como Goldman Sachs poner nuevas rondas de capital en estos fintech porque reconocen que en una situación de estrés para los pymes en México y otros países latinoamericanos, hay una oportunidad de prestar a esas empresas. Otro ejemplo ahí es PagSeguro de Mercado Libre, o sea que todo lo que es Mercado Libre obviamente ha sido muy dinámico. Ellos tienen también un brazo de fintech y que está prestando a pymes y a consumidores. Y ahí también hemos visto nuevas rondas de capital internacional para esta plataforma. Educación mencionaste, me intriga, me interesa. Sí, bueno, como sabemos, en el mundo estamos en toda una transformación y un enorme desafío a lo que viene de futuro para la educación mientras los estudiantes están intentando conectarse desde casa. Hemos visto ejemplos muy importantes en países como India, con Bijus levantando miles de millones de dólares en esta pandemia para conectar con los estudiantes de manera remota y la calidad de los modelos de enseñanza son muy importantes. En América Latina ha habido también una ola de EdTech que ya venía desde hace varios años que se ha acelerado ahora. Un cuento que a mí me encanta es el de Afia, que es una empresa brasileña que salió a la bolsa de Estados Unidos el año pasado y ahora está subiendo mucho y entrenan a los estudiantes para ser médicos. O sea, sé que es remote learning para medicina en particular. Entonces es el EdTech y el HealthTech a la misma vez. Listaron a bolsa el año pasado y la verdad están creciendo mucho. Una de las tendencias del mercado que me marcaste previa a la entrevista también tiene que ver con foco hacia empresas que tienen desafíos financieros o están reestructurándose, ejemplos LATAM Airlines o incluso Aeroméxico. Sí, sí. Bueno, vuelve a lo que dijiste al comienzo, que es hay que siempre recordar el enorme volumen de capital a nivel global. Esto es algo que siempre para mí es un contexto crítico porque tienes desde los fondos soberanos en el mundo, los fondos canadienses. Entonces, para la oportunidad correcta, siempre hay dinero para los que quieran asumir ese riesgo. Entonces, en concreto, ahora vemos fondos de situaciones especiales, así se llaman, entre otras cosas, que aprovechan un contexto en América Latina para prestar a empresas que ellos piensan a largo plazo van a volver a ser exitosos. Entonces, aerolíneas es uno de los más obvios. Oaktree entró y puso mucho de Oaktree y Apollo Global Management, son dos de los fondos globales que pusieron dinero en Aeroméxico y LATAM, con la apuesta que para largo plazo y futuro la gente volverá a viajar en América Latina y esas aerolíneas van a reestructurarse, están en bancarrota ahora mismo, van a reestructurarse y devolver dinero para el futuro. Pero volvemos aquí a esa importante selección de las empresas. Advent International acaba de cerrar, como comentamos hace un momento, $2,000 millones para su último fondo. Van a ser muy activos. La cuestión es en dónde van a poner esos $2,000 millones.
Y hablando de países, que es el tema que me interesa, no subrayes, en ese caso se habló de Colombia, Perú, México y Brasil como cuatro, aunque dicen no descartamos ver el resto de la región, pero estos cuatro en particular. ¿Ves esa concentración en ese interés en esos países, en lo que tú estás viendo? Bueno, siempre hay que pensar un poco cuál es el dinero internacional, cuál es el dinero local. Una tendencia súper interesante ahora es en Brasil, es el dinero local, porque como las tasas de interés han bajado muchísimo, vemos el mercado de ofertas públicas tan dinámicos y son los propios brasileños y personas de alto patrimonio o retail investors que están poniendo dinero en las nuevas ofertas en los mercados públicos. México está pasando una época difícil, como sabemos, pero no deja de haber capital para ese mercado de diferentes fuentes, sobre todo en ese área de crédito y deuda. Crédito Justo y Confío que mencioné son dos en México específicamente, donde Goldman Sachs cree que hay una oportunidad de prestar a esos pymes. Y en los otros mercados es efectivamente hay interés, pero depende en qué sectores y en el contexto disponibilidad para tomar ese riesgo, ¿no? Colombia, Perú y Chile, cada uno tiene su contexto y es cómo evaluar también las oportunidades en ese mercado, ¿no? Y los riesgos. También me imaginaría yo que uno de los factores importantes es que sea abaratado, digamos, para los inversionistas de empresas, etcétera, porque yo mencioné algunos factores que me parecen lógicos. Hay muchas empresas familiares, ¿no? Tienes un bono demográfico muy importante, pero también me imagino que el otro factor es que sea abaratado, ¿no? Por la fortaleza del dólar, la debilidad también de las monedas locales. Efectivamente, eso es un punto en América Latina en el contexto global. Siempre ha sido de los mercados más atractivos por calidad de las empresas en relación a los precios, comparado con Asia, por ejemplo. Eso dicho, no hay nada más importante que el negocio en sí. Entonces, una cosa que yo quisiera comunicar un poco a la audiencia es, hay empresas que van a fracasar, hay empresas que no van a sobrevivir esta pandemia. Y la realidad es son empresas que probablemente tenían algunas debilidades estructurales a medio o largo plazo que hubiesen generado dificultades para el futuro. Entonces, los inversores de capital privado y, vamos, mencionar Advent por uno, pero muchos más, siempre están buscando calidad por encima del precio. El precio es importante, pero primero se establece cuál es el modelo de negocio. ¿Qué componentes tiene este negocio para el futuro? Salud, educación, tecnología, infraestructura, logística en algunos sectores. ¿Cuál es la apuesta para el futuro de esa empresa? Y luego se empieza a negociar el precio. ¿Qué ha cambiado en cuanto a lo que tienen que hacer las empresas latinoamericanas para ser más atractivas a este capital? ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas? Bueno, hay dos tendencias globales que estoy avanzando mucho en EMPEA, son las tendencias que yo veo a largo plazo para el futuro. Si se vuelve atrás 10 o 15 años, un poco lo que estamos comentando antes, se veía la oportunidad en América Latina, otros mercados emergentes como crecimiento económico, crecimiento de consumo del sector medio, consumidores. Ese cuento ha tenido algunos éxitos, pero no todos, porque tenemos la volatilidad de las monedas, etc. Entonces ha generado dificultades para algunos retornos. Para el futuro, yo creo que la incorporación de tecnología, no solo tech startups, no solo la innovación pura, sino la reinvención de negocios tradicionales y sectores tradicionales con la modernización de tecnología, supply chains, logística, etcétera. Hay muchos modos de incorporar la tecnología y estar al frente de esto para la eficiencia y la entrega de servicios y productos de las empresas. Yo creo que las empresas que llegan a ese desafío son los que van a tener éxito. Y la otra gran tendencia es en la sostenibilidad medioambiental y el impacto social. El ESG, el impacto son grandes temas para los inversores y vemos mucho énfasis en eso, sobre todo mirando los próximos 5, 10 y 20 años de futuro. Sobre estos dos, digamos, sostenibilidad ambiental, ¿tienes ejemplos de la región en la región? Bueno, hemos visto muchas más inversiones en el sector energía renovable, varias plataformas de
eólicos, de energía solar. En México, con la participación de los fondos canadienses en plataformas globales, el contexto político ha generado tal vez más dificultad para los inversores internacionales, para ser sincera, pero sigue el interés ahí, la oportunidad de futuro. Países como Chile, como Brasil, evidentemente, o sea que no es solo los mercados grandes, sino hemos visto proyectos de energía renovable en toda la región, pero va mucho más allá que energía renovable. Un ejemplo que siempre nos encanta es el de Nosco, que es un startup chileno que está innovando con los productos de comida, con, o sea, todo lo que sea no animal, no productos animales, sino todo de fuentes vegetales, etc. Eso fue invertido por el mismo Jeff Bezos de Amazon, está creciendo muchísimo, y sectores tanto como manufacturera, o sea que hay el waste management. Se tiene que pensar de una manera mucho más amplia, economía circular, que es deshacerse de los plásticos y pensar en qué vamos a reemplazar los plásticos de futuro. Entonces, hay mucha oportunidad ahí. Creo que estamos al principio, francamente, en América Latina se ve, pero creo que los ejemplos son algunos hoy y van a ser muchos más de futuro. Y por último, para cerrar esta conversación, Kate Ambrose, preguntarte, ¿cuáles son las preocupaciones de este tipo de inversionistas para con la región? Bueno, sobre todo es la incertidumbre que vemos a nivel global. Los inversores que están poniendo dinero en empresas para largo plazo, lo que quieren es transparencia o por lo menos saber cómo navegar lo que viene de futuro. Y como hemos escuchado en los últimos 9 meses, lo que está pasando ahora mismo no compara con lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Entonces, intentar apostar en lo que viene de futuro para empresas, saber que hay algunas empresas que francamente no van a sobrevivir, aceptar que esas empresas van a tener que fracasar y hacer un write-off, o sea, que deshacerse de ellos y pensar en dónde poner el dinero. Es un proceso muy doloroso, ¿no? O sea, que es tanto para evidentemente los individuos, las empresas, los empleados, la preocupación de las empresas que tienen muchísimos empleados que están en sus casas, y los fondos tienen que pensar en cómo van a apoyar a esas empresas. El caso de Apple que comentamos son los dueños de Walmart o Big en Brasil, que tienen miles y miles de empresas, están haciendo un pivot. Entonces, hay una enorme responsabilidad hacia los responsables de estos fondos, tanto a nivel de los propios empleados. ¿Cómo va a salir eso adelante? Y francamente, todavía no está claro hasta el día de hoy. No, efectivamente estamos con esto, pero el punto es, y sin afán de exagerar, quería yo subrayar para cerrar esta entrevista que sí hay dinero para empresas latinoamericanas. Te quería decir, ahí lo tienen. La última palabra la tiene Kate. Hay dinero para empresas latinoamericanas. Bueno, gracias, Gaby. Qué gusto estar contigo. Y sí, seguimos ahí en la región y en el futuro viendo las tendencias globales y cómo América Latina sigue siendo atractivo para inversores internacionales en este contexto. Pues ahí lo tienen. Kate Ambrose, un gusto saludarte. Gracias a ti. Igualmente, gracias a ti, Gaby, que estés bien.